contentos de que podemos estar aquí, que ¿Hay luz? Hay luz. Sí. ¿Hay luz? Yo no I sé si hope. son de los paneles I solares o de... ¿Eh? Yo no sé si son de paneles solares o de planta eléctrica. No, tú sabes que para los que no lo saben, porque yo me llevé esa sorpresa en un momento dado, o esa frustración. Cuando tú instalas paneles solares, como en República Dominicana, el esquema, y no en República Dominicana, realmente el esquema de los paneles solares solamente es rentable en nuestro país, con la ley que tenemos actualmente y la ley de energía eléctrica y de energía renovable. Solamente rentable si tú instalas un contador bidireccional. Okay. Es decir, que cuando tú no estás consumiendo, tú te conviertes en una planta generadora Proveedora y para tú le provees a la red Ajá. tu fuente de energía, tu energía, ¿no? Entonces el contador tuyo camina hacia atrás en ese momento. Pero porque tú no tienes un banco de baterías. Si tú tuvieses un banco de baterías instalado, entonces eventualmente ya tú pudieses desconectarte del sistema y tú trabajarías como si fuese un inversor. Cuando tú tienes un inversor de energía eléctrica, ¿tú recuerdas la época de los inversores? Todavía tienen inversor alguna gente. Que es terrible tener inversor, porque el inversor lo que hace es que te sube la factura de luz. Porque con tiene la que carga cargar de la la batería. Sí, te explota eso. Pero el inversor precisamente carga la batería. Cuando se va la luz, tú trabajas con la fuente de batería. Si tú tuvieses paneles solares y estás desconectado del sistema, entonces tú en el día cargas tus baterías y en la noche trabajas con las baterías y tu inversor. Pero cuando tú tienes un contador bidireccional, si se va la luz, los paneles solares no producen. Tú no tienes energía. Porque ¿Cómo funciona eso entonces? Dígame. Tal cual. O sea, porque tú cuando se va la energía eléctrica, si se interrumpe el servicio de la energía eléctrica, como nosotros decimos en República Dominicana, se va la luz. ¿Verdad? No es que se va la luz, se va la luz. Porque así es que lo decimos aquí. Cuando aquí se va la luz, se interrumpe el servicio de energía eléctrica, el transfer que tú tienes con el servicio, el inversor, se cae. Entonces, o entra tu planta, o entra un inversor de emergencia que tú tienes, o tú prendes una vela. Pero energía eléctrica tú no tienes. Los paneles solares, aunque sean las 12 del día, no te producen energía. Se apagan. Por se los medidores, por no, porque es que está instalado de esa manera. ¿Entiendes? O sea, la única manera de tú tener servicio bidireccional es tumbando la energía eléctrica. Entonces, es frustrante porque a veces tú dices, bueno, son las 12 del día, yo puedo con mi planta fotovoltaica mantenerme perfectamente. No puedes porque no está... Si no está dentro del sistema. Gracias. O formalizado. No se maneja de esa manera. Ay, Dios no, mío. Si estás en el sistema, no puedes tener entonces ese servicio. Tienes que encender tu planta eléctrica. Entonces no hay salvación por esa vía. La única salvación es que el servicio fluya de manera constante, tranquila, y que tú tengas muchas horas de radiación solar. Eso es lo único que te puede salvar en ese caso de tu planta eléctrica. Pero sin lugar a dudas, tú sabes que ayer me recordé después en la noche, digo yo, ¿cómo era que se llamaba la planta? Se llamaba Smith Enron, la planta de Puerto Plata, ¿tú recuerdas? En la época de Balaguer, que también hubo otra crisis con la Hidroquebec, que fue de 25 millones. Después con Félix Bautista y Leonel, la Sunlan le puso un palito adelante, porque él era muy amigo de Vincho, entonces le pusieron un palito adelante a la Sunlan y eran 125 millones. El tema de la Sunlan, que ese tema fue bastante álgido, ¿verdad? Y conllevó varios... acusaciones y contraacusaciones que incluso todavía al sol de hoy salieron de territorio dominicano. Y bueno, ahí hubieron personas que escribieron un libro sobre eso y luego lograron hacer las paces. Lograron hacer las paces y administrar incluso parte del Servicio Energético Nacional por un buen tiempo y proyectos nuevos de envergadura. O sea que el tema eléctrico en nuestro país, eso no es de ahora. Hay que recordar que cuando se construyeron Itabo 1 y Itabo 2, la idea era construir 4. No se construyeron las 4, se construyeron 2. Llegó Joaquín Balaguer y Joaquín Balaguer se montó
sobre el proyecto de Higüey Aguacate. Y luego del proyecto de Higüey Aguacate, las presas, que esas presas no iban a dar energía eléctrica y no iban a dar agua suficiente. Ciertamente el acueducto de la ciudad de Santo Domingo, sin esas presas hoy en día no pudiese existir. Pero en términos de producción de energía eléctrica, pues obviamente se ha quedado muy corto. Esos embalses conllevaban otros embalses. La presa de Tavera llevaba 2 embalses más que tampoco se hicieron y han causado... nos siguen causando estragos. Nadie puede perder de vista aquel famoso proyecto de Madrigal, que causó mucha crisis en el PRD, en el gobierno de Salvador Rey Blanco, y prácticamente la división del PRD con Jacobo Magluta. Luego entonces tuvimos con Leonel Fernández la privatización de la distribución y la privatización de una parte importante de la producción de energía eléctrica a partir del año 97. Hipólito Mejía llega y vuelve a estatizar la distribución y sacan del país a Unión Fenosa, y las EDES pasan de nuevo a ser parte del Estado Dominicano, no sin antes haber castigado al pueblo dominicano con 4 años de manejo de esas distribuidoras, donde nos dieron sopa y seco a todo el mundo y los precios se aumentaron muchísimo y no así se redujeron los apagones. Luego de esto, en los próximos 8 años de Leonel Fernández, realmente no hubo gran inversión en el sector de producción de energía eléctrica. Pese a que prometió. Eso fue Google que prometió eso. Pese a que prometió que eso se iba a acabar. Eso fue Google que prometió eso. Ese Google es chismoso. Eso no fue Leonel. Ese hombre es chismoso. Profesor, eso no fue el príncipe. Es el tío, sí es chismoso. Google fue que prometió eso. Entonces, oh sorpresa, llegamos al punto en el que estamos hoy, donde han pasado 2 años de gobierno y todavía estamos en la etapa de planificación del crecimiento. Bueno. Entonces, como que así no vamos a llegar. Sí, y planificación del crecimiento, y que mire, yo decía ayer, antes de ayer, no recuerdo exactamente, citando a algunos expertos como uno de nombre Bernardo, que ha estado señalado como una de las personas que más sabe de tema energético acá en el país, y que hablaba la pasada semana en un matutino, el matutino de Alicia Ortega, de SIN más bien, que una de las principales razones de lo que estamos viendo ahora mismo en tema energético es producto de la improvisación de las presentes autoridades del sector. Y él decía que justamente cuando se habla de generación energética y de baja productividad y de licitaciones de urgencia, ¿no? Pues se evidencia una falta de control generalizado de lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico. Y cuando tú ves entonces que el día de ayer las autoridades actuales, liderados por el actual miembro, ¿no? El que dirige la cartera de energía y minas, pues habla primero con el componente político cuando estamos hablando de energía, porque tú estás hablando de una situación que en efecto la sociedad dominicana en todas las esquinas del país lo está padeciendo, de que ya tú tienes conatos de protestas en varias partes del país, producto de lo débil que es el argumento para justificar lo que está sucediendo, porque se supone que son, por un lado, hablan las distribuidoras, en el caso de EDESUR, en el caso de EDENORTE, que ha sido tan categórico el director de EDENORTE en decir que en el país no existen apagones y que lo que está pasando es algo aislado. Es el de EDENORTE, el de los memes. El de los bebés es el de EDENORTE, que él dice que en el país no existen apagones generalizados, que son pausas del servicio, que son programadas, que tienen que ver con planificaciones de trabajos. O sea, chichiguas, por ejemplo, cosas tan cantinflescas como esas, y entonces de repente
son cantinflecas. Y de Julio Sauresca. repente, y de repente entonces tú oyes al incumbente de la cartera de Energía y Minas pronunciarse, despachándose con que luego de casi un mes de cortes energéticos no va a pasar lo que sucedía en gobiernos pasados, quienes planificaban los apagones simplemente por un tema financiero, para que eso no le costara el servicio al Estado. Y entonces tú me estás diciendo a mí que por un lado tú estás hablando de mantenimientos y tú tienes que darle mantenimiento a todas las plantas al mismo tiempo. O sea, si tú estás planificando los apagones para ofrecer un mantenimiento correctivo oportuno al servicio, a las generadoras, para que el servicio no se vea afectado, entonces tú me vas a decir a mí que tú planificaste sacar 3, 4 plantas al mismo tiempo. Que tú planificaste que lo que está pasando en Punta Catalina sucediese. Entonces, dejen de estar haciendo política con las cosas básicas del servicio básico del país. Porque no es posible que si tú planificaste que eso sucediera de esta manera, tenga que salir de forma urgente a contratar 3 plantas privadas para poder ofrecer el servicio al sistema nacional. Precisamente, o sea, vamos a analizar sin apasionamientos. ¿Se dice así? Sí, correcto. Ok. No, porque me sonó larga la palabra. Sin pasiones. Varios de las razones por las que estamos en esta situación. Que es absurdo que ya en el siglo XXI nosotros todavía estemos hablando del tema de la escasez de energía eléctrica. Y yo para la semana que viene voy a plantear una posición que yo tengo de hace 15 años con respecto a esto. Y voy a aprovechar esta tribuna para editorializarla y ver si a partir de ella traemos un par de personas acá que me convenzan de que yo estoy equivocado. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a quedarnos en esta coyuntura sencilla que tenemos actualmente. Las plantas de carbón de Punta Catalina son 2 plantas base de 760 megavatios, ambas combinadas, que satisfacen el 10-15% de la demanda nacional. Más de ahí, creo como el 30%. El 30%. Si la demanda, no el 30%, no, porque si la demanda es, sí, puede ser el 30%. Sí, eso es lo que han dicho incluso las justificaciones de los apagones, es porque la planta suple el 30% de la demanda. Claro, y cayeron ambas. Y se ha hablado arduamente sobre este tema, sobre la falta de planificación y organización con respecto a mantener esas 2 plantas arriba. Que si bien es cierto que nosotros no queremos la huella ecológica y medioambiental que esas plantas están, el lastre que nos están dejando, y ese lastre se puede también manejar. O sea, con el rock ash se hacen cosas. Sí. Pero aquí no estamos haciendo nada. Tirándole en Samaná. Gracias. En Samaná, Dios mío, en Asua, ¿no? En Asua era. No, bueno, yo creo que en el norte también, creo que en el norte también ¿Lo están llevando a Samaná? No, creo que vi algo de eso. No, ellos tienen ahí un vertedero, una cosa, y lo tienen ahí. Pero eso es terrible. Pero la cuestión es que, si bien no queremos la huella medioambiental que eso deja, tú no puedes desmontar ese parque energético de Punta Catalina en el corto plazo, porque es el más económico de todos. Entonces, no podemos darnos el lujo de que eso caiga. Tenemos que fajarnos a instalar nuevas unidades con otro perfil que nos manejen el tema medioambiental de otra manera, sin perder de vista el tema de costo. Pero eso se va a tomar 4, 5, 6, 8 años de trabajo consecutivo, sin pasiones y sin política de por medio. Y lo que hemos visto es que nos hemos quedado en el discurso de que, ay, fulanita sí es fea, fulanita sí es fea, fulanita sí es fea, y además de fea se puso gorda. Sí, pero fulanita es la que está todos los días ahí atendiéndote. Fulanita es la que está todos los días trayéndote el desayuno. Fulanita es la que está todos los días cuidándote a los niños. ¿Entiendes? Entonces, óyeme, aquella puede ser muy bonita, pero aquella vive en Suiza, no vive aquí. Que por cierto, el presidente hoy va para Suiza. Tremendo viaje en medio de esta coyuntura. Ese viaje es un desafío a la cordura ahora mismo. Hablar de buen manejo de pandemia. Es de eso, ¿verdad? Es la invitación que se le ha hecho. Hablar de buen manejo de la pandemia. Pudiésemos hablar de eso,
En esta semana yo recibí una persona de la India que vive en Washington, D.C., que ha querido venir aquí al país a invertir y ha tenido 1000 vicisitudes en ese sentido. Y él me dice a mí que empezó a venir aquí con un grupo de norteamericanos en el año 2020 porque este era el único país donde se podía viajar. O sea, que él estaba trancado en Estados Unidos y se podía venir a República Dominicana y se podía venir muy barato, $80, $100, $130. Entonces ahí fue que conocieron a República Dominicana. Entonces, ciertamente el presidente tiene mérito, no solamente él, porque el gobierno pasado también participó de ese tema. Si bien el gobierno pasado no disfrutó de las mieles de la vacuna, fueron los no estratégicos los que nos pusieron a nosotros a disfrutar de eso. Y ahora hoy en día se le llama vacunita, pero esa vacunita fue la que nos sacó del problema en aquel momento. Y ya luego llegaron las demás. Puede ir a hablar de eso. El problema es ahora mismo el capital político que le van a sacar a eso. Claro. Entonces uno quisiera no tener que politizar este tema, porque no se trata de un tema político, es un tema estratégico de nuestro país. Pero resulta que hay muchas voces por ahí diciendo que el hecho de que el presidente de la República haya dicho en ya más de una ocasión que el proyecto, por ejemplo, de la reforma policial, él lo va a arrancar, pero no lo va a arrancar en su primer gobierno, que eso se va a tomar más de un gobierno, y las voces y la campana que andan sonando, los temas reeleccionistas, son parte del proceso que está entonces erosionando el capital energético de la República Dominicana. Y realmente nosotros no podemos darnos ese lujo ahora mismo, porque si a una crisis de precios inflacionaria exógena tú le agregas la endógena, porque cuando se va la energía eléctrica, cuando tú tienes un corte de energía eléctrica, tú tienes entonces que acudir a diesel, o tienes que acudir a inversor, o tienes que apagarte sencillamente y todo el mundo sentarse en el pasillo a esperar que llegue la energía eléctrica. Eso nada más genera inflación. Claro. Eso solamente genera desempleo. Entonces eso solamente distorsiona y entorpece aún más la capacidad productiva, que nosotros tenemos que ponerla al máximo ahora mismo para nosotros poder con productividad sostenernos el embate del aumento en los costos operativos fruto del aumento del costo de los insumos y del combustible. Entonces, si a eso tú le agregas que aquí en el país el aparato energético se cae, se colapsa, es muy complicado el escenario. Y hay que despolitizarlo obligatoriamente. Y mira, ahora todas esas plantas que están contratando son plantas más caras. Sí, claro, son más baratas. La energía va a tener que pagarse más cara y obviamente eso tendrá necesariamente que tener un impacto en la factura del consumidor. Esa Estrella del Oriente, Sultana del Este, todas esas son plantas. Barry Gold es diesel. Barry Gold son 6 generadores diesel, que eso era de Monterrío antes. Y Estrella del Oriente y la otra, ¿cómo es? Sultana del Este. Sultana y Quisqueya, Quisqueya 1, que es la de Barrigol, Falcondo, Estrella del Mar y la Sultana del Este. Esos son todos diesel y fuel oil, lo que ahí va a quemarse. Son combustibles muy caros. Entonces, eso nos va a afectar todavía más, porque el presidente no puede seguir subsidiando. Estos subsidios es una locura. Mira lo que está pasando con el INESPRE, eso es una locura. El INESPRE no puede comprar 10 para vender a 2. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo, señores? Claro. O sea, ese zafacón, ¿quién lo va a aguantar? No lo podemos aguantar. No, y mientras estemos tirando piedra hacia el pasado, porque como decía ayer, desde que tengo uso de razón se está hablando de la problemática del sistema eléctrico en el país y todos han venido con la formulita de que van a resolver el problema. Todos. No hay un político que se haya sentado 4 años en la silla presidencial que no haya prometido resolver el problema energético. Y mire dónde vamos. 2022 con un país hiperconectado donde se habla de estructuras viales, digitales, donde queremos trabajar todo de manera automatizado, donde una educación se pretende que sea de manera virtual o digitalizada, que se ha invertido millones y millones de dinero para que incluso
el sistema de servicio nacional pueda estar digitalizado. Y si eso no está sustentado en energía, obviamente nosotros no vamos a resolver nada de eso. Vamos a seguir pasándonos nosotros mismos un pañito con pasta y vamos a estar tirando el dinero en el zafacón, porque no hay forma de que se resuelva. Y mientras veamos a nuestras autoridades, como decía hace un momentito, ayer hablaba de que lo que está pasando ahora, y aquí cito al señor Almonte, es culpa de la administración pasada porque no planificó ni trabajó a tiempo. En 2020, una de las primeras licitaciones fue lo del sistema eléctrico, cuando llegaron en agosto. Vamos a hacerle un cumpleaños. Pero ¿cómo? Segundo cumpleaños. Está diciendo ahora. Que el apagón de ahora del que 2022, lo que está pasando ahora es porque el sistema energético del país no tiene reservas y que desde que sacan una planta, pues eso afecta a todo. Pero hay 4 plantas que tenemos. No, así no se puede sostener el análisis porque no es cierto. Mira, cuando entran las 2 generadores de Punta Catalina, se apagan todas estas. ¿Entiendes? Se apagan todas estas. Todas estas que están encendiendo hoy se encienden porque Punta Catalina está apagada. Claro. Entonces, tú no puedes decir que el argumento del señor Almonte no es sostenible. Se sostiene. Por eso es lo que estoy diciendo. No es posible, no es sostenible ese argumento. Tú sí puedes decirme que además de Punta Catalina no se planificó la próxima. Bueno, está bien, excelente. Pero con el rebú que se armó para terminar Punta Catalina y todo lo que todo el mundo cuestionó, y creo que él era uno de los que estaba adelante en la fila cuestionando, yo no culpo al gobierno pasado de que se haya parado ahí y haya dicho, bueno, ¿qué ha pasado de agosto para acá? Yo voy a poner a esta que va a proveer el 30% de la demanda nacional a caminar, y como dicen allá en mi campo, lo que vienen atrás que es arreen, ¿verdad? Ahora, sí. lo que llegaron atrás llegaron en agosto. ¿Qué ha pasado desde agosto hasta acá? Por lo pronto, al día de ayer, el vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa, colocaba en su cuenta de Twitter la confirmación de que el Poder Ejecutivo depositó ante el Congreso ya el proyecto de ley que estaría suprimiendo la CDE y la UERS, que es tremendo lío que hay en la UERS con la pasada administración, y que estaría creando además de manera transitoria la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. Esto dice que él, que es parte de una oportuna gestión del patrimonio público. Hay que recordar que dentro de las instituciones del Estado, las instituciones públicas que el presidente Abinader habría prometido en sus primeros meses suprimir, pues estaba la CDE junto a unas otras tantas. Pues ahí ya ha sido depositado formalmente, según anuncia el vocero, para que se suprima la CDE. No tenemos todavía a la mano el proyecto que pide esta eliminación. No conocemos todavía todos los detalles, pero prometemos compartirles más adelante cómo va a ser esto. Y mientras tanto, pues esta creación de una empresa transitoria para la generación eléctrica Punta Catalina. Hay que ver cómo esto va a funcionar al final de cuentas. Punta Catalina es la más invitada a todas las fiestas. Para la buena administración del patrimonio público. Crear una empresa que se llame Punta Catalina. Ahí está. Le prometemos traer el proyecto. Esa no era la famosa empresa que se iba a hacer de alianza público-privada, que era un fideicomiso. Como digo, no, todavía el fideicomiso aquí no nadie se lo aceptó. Todavía eso no se sabe. ¿Cuál contrato? Ese no pero era cuál vamos contrato. A buscar el cuál contrato. Sí. Vamos a buscar, esperar, porque todavía no ha sido publicado. Ese cuál contrato me suena parecido a cuál corrupción de Diosnilo. ¿Tú te acuerdas? El meme de la leche, que yo no me nada. ¿Cuál corrupción? Pero ahí le prometemos desde que publiquen, no ha sido publicado todavía en el Congreso, el proyecto depositado, lo estaremos compartiendo por acá, inmediatamente podamos tener acceso a él. Así que por ahí hay que ver, porque aparentemente nos quedan muchos meses hablando de tema eléctrico. Estamos cambiando. Estamos cambiando.